Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750. Les recordamos que mañana sí estaremos recibiendo público a las 8 de la noche en Caras y Caretas en la calle Venezuela 330. Hablaremos esta noche de un rechazo amoroso que, según algunos, desató la guerra franco-rusa con Napoleón como protagonista. En el año 1809, Napoleón quiso repudiar a Josefina, su primera esposa. El emperador, después de 15 años junto a ella, se había cansado. Y antes de declarar su necesidad de divorciarse, intentó pescarla en un engaño para que su repudio tuviera algún motivo. No quería hacerlo sin motivo alguno. La buscó. Ella ya le había dado suficientes motivos muchas veces, pero bueno, ya que habían se pasado. notara, claro. Tenía que encontrar uno ahora. Sí. Y una noche, una de las últimas que pasaron juntos, Josefina le dijo a Napoleón que tenía intenciones de asistir a un baile de máscaras y disfraces que se celebraba en la ópera. El emperador, que no pensaba en otra cosa que en encontrarla en falta, le dijo que estaba agotado y que no la acompañaría. Muy bien, iré sin ti, dijo ella, y se fue. Por la noche, a la hora fijada, Josefina partió hacia el baile y Napoleón llamó a una de las damas de compañía de su esposa y le pidió la descripción exacta del traje que había llevado Josefina a la fiesta. Luego le ordenó a Constant, que era su ayuda de cámara, que le preparara un disfraz y que se disfrazara también él. Bueno, y decidieron ir al baile de incógnito para espiar a Josefina. Acerca de concurrencias de Napoleón de incógnito a bailes de disfraz con el propio Constant hemos hablado varias veces, y la fuente es Constant, que ha escrito un libro fantástico, ¿no? Bueno, esta es otra ocasión. Y llegaron a la puerta de la ópera enmascarados con traje de verdugos. En la puerta de la ópera, como no llevaban invitaciones, la guardia no lo dejó entrar. Constant entonces dijo quién era él y pasó rápidamente para no llamar la atención. Y dijo que el que lo acompañaba era su invitado. Entonces entraron. Y empezaron a buscar a Josefina. No la vieron ni tampoco reconocieron su traje. Napoleón pensó que su esposa había ido a otro lado, que lo había engañado y que tenía argumentos ahora sí para repudiarla. Por un lado, tranquilizado y además un poco entusiasmado con la fiesta, le dijo a Constant que se quedarían un rato para disfrutar de la velada. En un momento Napoleón bailó y quedó encantado con los movimientos de una muchacha que parecía estar interesada en él. Luego de compartir varias piezas, Constant le dijo al emperador que era conveniente rajarse. Y se fueron. Al día siguiente, Napoleón encaró a Josefina y le dijo que no había estado en la fiesta. Josefina le juró que había estado allí y dio vuelta el asunto. Dijo, ¿y tú, amiga mío? Dice, ¿en dónde habéis estado? He trabajado toda la noche, respondió Bonaparte. A lo que Josefina agregó, es sorprendente. Dice, vi ayer en el baile un disfraz que tenía el mismo calzado que llevas ahora. Así que cuando vi a ese hombre pensé que estaba disfrazado en parte de verdugo y en parte de ti. Y como siempre estoy enamorado de lo que a tu persona pertenezca, decidí bailar con aquel hombre. Era ella. Claro. Luego Josefina explicó que antes de salir al baile había cambiado su traje porque no encontraba el suyo elegante. Le pareció que... Bueno. Napoleón, después de ese episodio, finalmente tuvo que repudiar a Josefina sin excusas y la indemnizó con una enorme renta y varias propiedades. Ahora bien, separado de Josefina y antes de casarse con María Luisa, que fue su segunda esposa, Napoleón intentó casarse con unas muchachas que, según algunos historiadores, lo llevaron al desastre. Hubo un momento allá por 1809 en el cual el zar Alejandro y Napoleón
aunque competían por dominar Europa, sostenían negociaciones amistosas. A veces se encontraban en Erfurt. Una vez Alejandro y Napoleón tuvieron un encuentro. Napoleón, para divertirse junto a su par, lo llevó a la Comedia Francesa. El zar se enamoró de una actriz llamada Bourgoin, con quien Napoleón ya había tenido una relación amorosa. Y era tan amistosa la relación con Alejandro de Napoleón que se atrevió a recomendarle al zar de Rusia que no se encontrara con esa muchacha porque, según Napoleón, no estaba del todo bien de la cabeza. Y el zar le agradeció el consejo y no le dio bolilla a la actriz. Juntos, inclinados sobre un mapa de Europa, se repartían alegremente los territorios por los que sentían deseo. Cuando la entrevista de Erfurt terminó, Napoleón pensó en casarse con alguna princesa rusa. Tiempo más tarde envió a San Petersburgo a Talleyrand y a Carencourt para negociar el asunto. El zar Alejandro escuchó a los dos diplomáticos con interés y declaró que su hermana, no su hermana Barton, sino la hermana del zar de Rusia, la gran duquesa Catalina, que tenía 20 años, estaría encantada ante la posibilidad de ser la emperatriz de los franceses. Carencourt y Talleyrand contaron a Napoleón la respuesta del zar. En un principio Napoleón se mostró muy entusiasmado, pero algo sucedió. Napoleón se enteró, también merced a Talleyrand, que Catalina era de cuerpo menudo, fea, de nariz ancha y una mujer colmada de perversidad y malicia. Bueno, ni una a favor. Entonces se arrepintió de su petición y empezaron los problemas. Y acá es donde el historiador Guy Breton dice, se muestra a favor de una teoría suya, que él cree que los episodios amorosos tienen más importancia en la historia de lo que se dice. Y escribe Breton, los historiadores austeros que se niegan a conceder importancia a las mujeres en las disputas de los estados, cuentan que Napoleón y el zar se enemistaron en 1811 por razones políticas. Y agrega, eso satisface a sentenciosos profesores que buscan en la vida la justificación a su propia gravedad. Pero bueno, dicen que la diferencia que motivó la tensión entre Rusia y Francia y que impulsó a Alejandro a abrir las puertas a los productos ingleses y a Napoleón a emprender la más desastrosa campaña de la historia francesa, tuvo que ver con el rechazo a Catalina. Cuando Catalina se enteró de que Napoleón la había rechazado, Napoleón dijo, no me voy a casar con esto. La mina se enfureció, ¿no? Y procuró que el zar compartiera sus sentimientos. Podía vérsela en todos los salones de San Petersburgo penando. Su dolor estaba tan bien representado que Alejandro, herido en su amor propio, no tardó en tratar a Napoleón de canalla y cerdo. Además, entregó a su hermana en matrimonio al duque de Oldenburgo para que no se notara ninguna espera indigna. Inmediatamente la casó con otro. Napoleón, preocupado, todavía tenía intenciones de ganarse la buena voluntad del zar y le propuso casarse con la hermana menor de Alejandro, que se llamaba Ana y tenía 14 años. Eso complicó aún más las cosas porque el zar, espantado, trató a Napoleón de lujurioso desenfrenado. La guerra entre Francia y Rusia fue, desde aquel momento, inevitable. Y luego vino el casamiento de Napoleón con María Luisa de Austria, cosa que solo sirvió para agravar la situación. A finales de 1811, Napoleón, humillado por los insultos y tocado en su amor propio por el rápido casamiento de Catalina con el duque de Oldenburgo, invadió Oldenburgo y privó de su pequeño territorio al marido de la que él había pensado en desposar y que luego rechazó. Intentando adelantarse a la situación, Napoleón agrupó 400.000 hombres en la frontera polaca.
el 25 de abril de 1812, recibió del zar un ultimátum invitándolo a retirar las tropas. Napoleón no contestó y el 29 de mayo comenzó la invasión. Como sabemos, siguiendo las indicaciones del general Kutuzov, las tropas rusas retrocedían, devastando lo propio, y los franceses entraban en el inmenso territorio ruso. Finalmente, el invierno se encargaría de congelar a los soldados del gran ejército. Napoleón llegó a la capital, a Moscú, luego de su triunfo en la batalla de Borodino. Primero creo que había otra batalla de Smolensk, yo creo, luego de Borodino, y allí en esa batalla de la que habla tan extensamente Tolstoy en su novela La guerra y la paz, murieron 42.000 rusos y 32.000 franceses. Y allí es donde el tuerto Kutuzov insistió en su plan de abandonar Moscú y dejar que los franceses entraran allí, ¿no? Bueno, mientras Napoleón esperaba y perdía un tiempo precioso en recibir las propuestas de paz del zar, apareció el invierno. Y fue en ese momento cuando los rusos atacaron y le imposibilitaron a Napoleón establecer cuarteles de invierno. Cuando Napoleón comprendió en la trampa en que había caído, decidió replegarse hacia Polonia. Y para no confesar al mundo que retrocedía, dejó cerca del Palacio Imperial a Moutier con 10.000 hombres. El 19 de octubre de 1812, después de 35 días de ocupación, el ejército francés abandonó la capital y se dispersó. Los rusos, que habían reagrupado sus fuerzas, atacaron el repliegue de Napoleón en la ruta de Smolensk, otra vez, el retroceso, ¿no? Y dieron a las tropas francesas el golpe final. La mayoría ya habían muerto de hambre y frío, ¿no? En aquella guerra murieron 300.000 soldados franceses, según insisten algunos, porque Napoleón había desdeñado a una princesa rusa. Escucharemos ahora a Juan Trepiana, nuestro amigo, en solo de piano, en el tango que se llama Como aquella princesa.